Bueno, entonces como les decía, la idea es retomar algunos ejercicios que estuvimos viendo en la clase presencial y otros no, pero hacer la corrección o para que vean dónde están los errores. Yo, por ejemplo, acá voy a escribir lo siguiente. En este, ¿qué fracción me corresponde? ¿Alguno se anima a decir? ¿Qué fracción 5 representa? décimos. 5 décimos. ¿Están de acuerdo con 5 décimos? 3/10. A ver, voy a ir poniendo las opciones acá que me dicen 5 décimos, 3/10 para esta figura. ¿Qué tengo que observar para elegir la figura? Tengo que observar dos cosas importantes. Una es la cantidad de porciones que tengo en total, que fíjense que tenemos 10, y ese 10 está muy bien, sería la parte de abajo. Y arriba lo que está pintado. Profe. Sí. Profe, ¿no sería 7 décimos? Sería 7 décimos. ¿Sí? No sé quién, ¿alguien más dijo profe? Santi. Yo, profe, equivocado. Está bien. Sí, no pasa nada. Pero bueno, la idea es justamente retomar esto para que veamos bien qué es lo que está representando cada fracción. Por ejemplo, en esta, ¿qué cantidad de porciones hay en total? 5/9. Bien, sería 5/9. Y en esta voy a escribir algo, a ver si dicen que está bien o no. ¿Ustedes qué piensan? Sí, profe, está bien. 7 octavos. Domi dice Yo creo que 7 está bien. octavos. Santi también. ¿Están todos de acuerdo? Para mí no. ¿Por qué no? Porque, déjame pensar un poquito. Son Sí, decime, Caro. 7/4. Son 7/4 y eso es correcto porque, ¿qué sucede a diferencia de los anteriores? Que es una fracción impropia, ¿no? Es una fracción ¿Así se decía? impropia. Muy bien, sí, porque el numerador supera al denominador. Eso está pasando acá. Y lo que tienen que observar ustedes es cada barra. ¿Sí? Entonces, cada barra me está indicando la cantidad de porciones que tengo. Y ese es el denominador. Pero en este caso, como lo que yo quiero representar es mayor a un entero, por eso el número de arriba me queda más grande que el de abajo. ¿Sí? En este fue el que aparecieron bastantes errores en los trabajos, por eso es que lo vuelvo a retomar. Lo podían escribir así, o lo podían escribir como un entero y 3/4. Son las dos opciones que tenemos de representación. Bueno, y otro de los ejercicios que quería retomar es el 4, porque acá es al revés, solamente les doy una parte de las fracciones y ustedes tenían que representar la parte del entero completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, que es un cuarto, si yo quiero completar el entero, ¿cuántas porciones me falta en ese caso? ¿1 o 2? No, 1. Este es supongamos que es una porción de pizza, ¿no? Porque esto es un triángulo. Si yo quiero la pizza completa, y acá dice que esta porción es un cuarto, ¿cuántos cuartos necesito para un entero? 3/4 más. Fíjense que si yo dibujo acá, con una, ahí tendría un cuarto más que sería medio en total. Me faltaría dibujar otra porción igual. Entonces ahí me quedarían los 4/4. Me salió un poquito choco, pero sería así. Pero, por ejemplo, en el punto B, o sea, en este casi todos lo hicieron bien, ¿sí? Pero en el punto B me dice que este rectángulo son 2/5
de un entero. Si yo estoy trabajando con quintos, un entero tiene que tener 5 quintos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas porciones? O sea, ¿cuántos quintos me falta acá para llegar a un entero? 4. 3. 3, porque yo ya tengo 2 quintos acá. ¿Sí? O sea, para llegar a 5 quintos, me faltarían 3. ¿Sí? Porque lo que estoy pensando es en esto, ¿no? 2 quintos, si yo le sumo 3 quintos, esto me va a dar 5 quintos, que es el entero. Ahora, ¿cómo hago para dibujar 3 quintos a continuación de este rectángulo? ¿Qué cantidad tendría Hay que hacer dibujar? linitas. Bien. Y si yo dibujo, por ejemplo, uno igual a este. Oh, estoy mal ahí con los dibujos, chicos. Esperen que voy a borrar. Voy a dibujarlo así. Yo dibujo uno igual así. ¿Cuántos quintos tendría? 4. 4, porque este también serían 2 quintos. ¿Y cómo hago para agregar un quinto? Una linita más. ¿Igual a esta, Caro? No, una línea fina de una hilera de cuadraditos. De ancho, ¿no? Digamos un cuadradito de ancho. ¿Sí? Bueno, este también es una de las cuestiones que la mayoría que hizo dibujó 5 veces este, porque venían de hacer el anterior, que tenían que agregar 3 para llegar a 4, y bueno, y acá agregaban 4 más. No sé si todos lo llegan a entender, o si quieren lo volvemos a repetir, ¿sí? Pero la idea es que todo complete 5 quintos en este caso. Yo lo entendí. Bien. Y en este caso que no lo voy a dibujar, porque sé que hay gente que les falta terminar el trabajo, solo quiero decir que si yo acá tengo 4 novenos, mi entero, ¿cuántos novenos tiene que tener en este caso? 5 o 6. Elijamos una. O sea, ¿cuántos novenos tiene un entero? Si yo estoy trabajando con novenos. O sea, por ejemplo, acá yo trabajaba con quintos, yo les dije que tenía 5 quintos para completar un entero. En el caso de los novenos, ¿cuántos novenos serían? 9 novenos. 9 novenos, o sea, siempre el denominador, eso que parece por ahí tan fácil de decirlo, pero a veces en la práctica uno se olvida, ¿sí? Siempre el denominador me está indicando la cantidad de veces que necesito esas partes, o sea, que coincidan la parte de arriba, para que me dé un entero. Bueno, este es el práctico 3, en el 3 los últimos 4 ejercicios son todos de comparación, y son justo situaciones. La mayoría de lo que hizo fue dibujar, porque de hecho en la consigna dice que nos podemos ayudar con un dibujo, pero hay que justificar. Si yo, por ejemplo, acá puedo decir, sí, Martina caminó más, punto. Si me responden eso. Pero ¿por qué caminó más Martina? ¿Cómo me doy cuenta que Martina caminó más que Luciana? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo mostrar eso? ¿De cómo justificarlo? Mientras voy anotando los datos importantes. Martina, 8 séptimos. Y Luciana, 5 sextos. ¿Alguien a simple vista puede explicar por qué la fracción de Martina es mayor que la fracción de Luciana? Porque dio más vueltas. ¿Pero por qué? No lo puedo explicar. Yo quiero saber, o sea, cómo lo justifico matemáticamente. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que esa fracción es más grande que la fracción de Luciana? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque la fracción es más grande. Sí, es más grande. ¿Y cómo me doy cuenta que una fracción es más grande que la otra? ¿Qué método puedo usar para comparar
fracciones. Vimos 3 opciones, ¿sí? Vuelvo a, así lo repasamos. En realidad hay 3 opciones de comparación, pero antes de eso todavía, fíjense lo que sucede acá, que tiene que ver con lo que habíamos hablado con Caro en el punto 1, donde aparecía la fracción impropia. Esto, la fracción de Martina, es una fracción impropia. O sea que se pasa el entero. Yo puedo pensar como 8 séptimos, como un entero completo y un séptimo. Y en cambio Luciana no llega a completar un entero, porque es 5 sobre 6. ¿Sí? Entonces, con esa comparación ya me alcanza, pero lo tengo que escribir. Yo tengo que decir, Martina caminó más porque observo o me doy cuenta que la fracción de Martina supera un entero, o es una fracción impropia, y la de Luciana es una fracción propia. De a poquito hay que empezar a agregar más palabras para justificar. Y por eso yo a veces le digo, faltó explicar o faltó decir cómo llegaste a eso. Me refiero a eso, ¿sí? Como explicarlo un poco más. Esa sería una forma. La otra forma es, digo, bueno, a ver, 8 séptimos. ¿Cómo lo paso a decimal? ¿Cómo hago para escribir esto en forma decimal? ¿Qué teníamos que hacer? Si yo quiero ver su expresión decimal, tenía que hacer 8 dividido 7, ¿sí? Entonces acá, bueno, hago 1 por 7, 7, se lo resto al 8, me sobra 1. Ahora quiero seguir dividiendo, le agrego un 0, acá una coma, acá 1, bueno, le resto 7, me sobra 3, le agrego un 0, acá 4, porque 4 por 7 es 28, me sobra 2. Bueno, esto sigue, ¿sí? Porque si ustedes, de hecho, si lo hacen en la calculadora, da justo un número que es periódico, pero que encima tiene como varios decimales que se repiten. Es 1,42857. 857. 1, y después vuelve a repetirse si lo hacen en la cálcula, ¿sí? Vuelve otra vez con el 4. Pasa que a veces en la calculadora lo redondea. Pero bueno, es este. Y si yo hago 5 dividido 6, para ver en decimal qué decimal sería, es 0,83. Entonces acá, comparando decimales, también me doy cuenta que esta fracción es mayor. Así que esta sería otra forma de comparar. Así que en esos puntos donde yo pido que expliquen por qué, bueno, hay que mostrar cómo se dieron cuenta que una fracción era mayor que la otra y por eso eligen esa respuesta. ¿Sí? Bueno, así como esta receta, probablemente durante el año les vaya compartiendo otras. La idea es que sí, que la puedan hacer en casa en algún momento, comparten ahí un poco con la familia, pero antes de ponerse a cocinar, necesito que calculen los ingredientes y me envíen, ¿sí?, ese cálculo, a ver si lo hicieron bien, porque puede pasar que fallen en el cálculo de gramos, y ahí sí que la receta no va a salir. Bueno, acá les muestro lo siguiente. Les puse previamente calcular todos los ingredientes, y el tiempo total, si ustedes se ordenan con todos los ingredientes en la mesa y prenden el horno, mientras están preparando la mezcla, el tiempo que nos llevaría es 5/6 de 1 hora. 1 hora, ¿cuántos minutos tiene, chicos? 60. ¿Y 5/6 cómo sería? ¿Cuántos minutos serían? 50. ¿Por qué 50? No sé, te iba a tirar. ¿El resto? ¿Qué dicen? 5/6 de 1 hora, ¿cuántos minutos serían? ¿Coinciden con Carolina, la que dijo Caro? Yo voy a tirar por tirar. Tiro 25. Tiro 25. ¿Y el resto de los chicos? Chicas.
15 minutos. ¿Cuánto, Santi? 15 minutos. Vamos a pensar lo siguiente. Vieron que yo les dije que en una hora, si lo pensamos en minutos, son 60 minutos. ¿Sí? Profe, sí, creo que es igual a 50 minutos. Bien, son 50 minutos. Pero bueno, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Vieron que el 5/6, o sea, la fracción 5/6, me está indicando que yo tengo que dividir en 6 partes mi total. Si yo estoy hablando de una hora que son 60 minutos, si yo lo divido en 6 partes, serían 10 minutos cada parte, ¿no? Entonces 5/6 serían 50 minutos. ¿Sí? La comilla ahí, el apóstrofe significa minutos. Bueno, entonces, Sí. en total, o sea, a esto me refiero entre toda la preparación, me tiene que llevar 50 minutos. Entonces acá les puse importante, bueno, organizar y pesar todos los ingredientes antes de empezar. Si ustedes no tienen balanza, si lo van a hacer realmente y no tienen balanza, me avisan y les puedo decir cómo pueden medir con una taza o con una cuchara, se puede hacer. Porque hay una cierta equivalencia en gramos siempre. Y bueno, acá los ingredientes. 3 huevos, les puse, si son pequeños, 4. Y acá puse, por ejemplo, 1/5 de kilo de azúcar, 0,120 litros de aceite. Bueno, el extracto de vainilla no hay problema, porque es una cucharada, así que no hay que hacer ningún pasaje. 3 décimos de kilo de harina leudante, 5 manzanas medianas. Yo en mi caso había conseguido manzanas muy grandes y le puse 3. Y si es necesario, media taza de leche. Ahora la pregunta es, 1 kilo, ¿cuántos gramos son 1 kilo? 1000. 1000. Entonces, teniendo en cuenta ese dato, hay que calcular cuántos gramos son de azúcar, cuántos gramos son de harina, ¿sí? Una vez que, el día que se le pongan a hacer esto, o si lo quieren calcular antes y saber bien, me van mandando por WhatsApp y yo les voy respondiendo para que lo resuelvan. Y la pregunta es, ¿ahora están viendo los procedimientos? ¿O siguen viendo la misma imagen? Siguen viendo la misma. Voy acá. Ahora sí. Bueno, los procedimientos, acá no tiene nada matemático, es puramente cocina. Pero es importante que sigan los pasos. Si ustedes siguen todo esto al pie de la letra, les va a salir igualita de todo. Hay que batir los huevos con el azúcar, bien, 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 ¿sí? Y luego agregar el aceite y de a poco la harina. Cuando van agregando la harina, de forma envolvente, les puse acá, para que lo hagan. Y yo usé un molde, porque tengo un molde redondo, como ven en la foto, un molde redondo de 24 centímetros de diámetro. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando digo diámetro? ¿En un molde redondo? ¿O circular? El ancho del molde. Sí, el ancho del molde era. Claro, por ejemplo, yo tengo un círculo, ¿no? El diámetro es, para que ustedes se acuerden, es esta distancia, ¿sí? La distancia mayor, la que pasa por el centro de un punto al otro, ese segmento, ese es el diámetro. No es el borde, ¿sí? El borde es el perímetro, la longitud de la circunferencia. El diámetro es esto. Bueno, en mi caso, mi molde tiene 24, ¿sí? Pero se puede usar cualquiera, pueden usar un rectangular, el que ustedes quieran. Lo importante es seguir todos los pasos correctamente y una vez que ya lo mantecan al molde y le ponen un poquito de harina para que no se pegue, ponen la mezcla ahí, ¿sí? Azúcar, canela, arriba le puse yo porque me gusta la canela, y más o menos lleva 30 minutos en el horno, un horno ahí casi mínimo, pero no tan mínimo, entre máximo y mínimo, moderado. Así que bueno, les compartí ahí mi receta, ahora se las voy a pasar al grupo.